Una bancarrota, realmente el nombre correcto se basa en la ley que respalda este procedimiento y es la Ley Federal del Perdón de Deuda, por medio de la cual se permite que la persona elimine las deudas que no puede pagar. Eso esencialmente es un proceso de bancarrota. Hay diversos tipos para diferentes situaciones. Tenemos un capítulo 11, que es un tipo de bancarrota que se utiliza para las empresas, capítulo 13, capítulo 7. Hay variedad de tipos de acuerdo a la circunstancia del caso. Un capítulo 7 de bancarrota es aquel tipo de bancarrota que se utiliza para personas que no tienen una propiedad que proteger, por ejemplo. Ahora la ley cambió después de la época de la pandemia. Las protecciones para propiedades se han ampliado mucho. Entonces, antes era un poco complicado que una persona con una casa o demasiados vehículos hiciera bancarrota 7. El capítulo de bancarrota 7 permite borrar todas las deudas. O sea, el gobierno federal de los Estados Unidos le perdona sus deudas. Inmediatamente nosotros, como abogados en mi oficina, le arreglamos el crédito. Mis clientes en 6, 8 meses tienen 650, 700 puntos de crédito. Ese es el trabajo que hacemos en nuestra oficina, ¿no? Pero el 7 es conocido como el borrón y cuenta nueva. Mediante un capítulo 7 que dura un promedio de 1 mes a 6 semanas, la persona queda cero deuda y empieza el proceso de la reparación de su crédito. Un capítulo 13 es un capítulo que usualmente se utiliza para gente que tiene propiedades, ¿no? Y tiene una casa con un equity mayor a $650,000. Entonces, básicamente, esa persona no califica para que se le borre la deuda, pero sí califica para la protección de la casa, del equity, de sus vehículos a través del capítulo 13, y la Corte y sus abogados le preparan un repayment plan, un plan de pagos para que repague la deuda que tiene y que lo está volviendo loco o está tratando de forzar la venta de la casa, ¿no? Entonces se protege la casa, se protege la propiedad y en un plan de pago se elimina la deuda. En el noviembre del 2020, el señor Donald Trump hizo su bancarrota número 4. No la primera, ni la cuarta bancarrota. ¿Y tú crees que el señor Donald Trump está mal? Y no es porque sea un empresario sin porque tiene mucho dinero. La ley que usó su abogado para borrarle las deudas es la misma ley que nosotros usamos para borrar las deudas a nuestros clientes. Entonces, básicamente, no hay ninguna consecuencia negativa. Todas son positivas. Puedes comprar casa inmediatamente después de la bancarrota. Vas a calificar para créditos de vehículos. Vas a volver a tener tarjetas. Vas a pasar por un proceso de educación financiera que te va a permitir tener una vida financiera saludable, ¿no? Es lo que quiere el gobierno, es que no te enfermes por las deudas, que no se acabe tu matrimonio, que no termines en un hospital, ¿no? Quieren que vuelvas a seguir trabajando y olvidándote las deudas, empieces de nuevo con un buen crédito. Ese es el concepto o el objetivo principal de esta ley federal del perdón de deuda. $100%. Lo tiene que hacer un abogado y es mucho más sencillo después de hacer una bancarrota, porque en este país tenemos dos opciones con las deudas: o las pagas o las borras. Entonces, incluso cuando tú pagas tus propias deudas al 100%, es muy difícil que tú mismo repares tu crédito. Ahí viene este famoso mito o historia de que te demoras 3, 5, 7 años en reparar el crédito. Claro, porque uno mismo no sabe cómo hacer las cosas. Y los burós de crédito, ¿a quién crees que le van a hacer más caso? ¿A tu abogado o a ti mismo, ¿no? Entonces, después de una bancarrota del proceso de 6 a 8 meses, usted puede tener 700 puntos de crédito sin ningún problema. No es un requisito del estatus legal acá. Cualquier persona con papeles o sin papeles y que tenga deudas y residencia en Estados Unidos califica para hacer una bancarrota y eliminar sus deudas. La respuesta es sí. Tiene que cumplir 2 condiciones especiales. 1, que la deuda sea más antigua de 3 años y que ese año de la deuda se haya hecho la declaración de impuestos. Yo les digo siempre a mis clientes,
algo muy sencillo. El IRS no se molesta porque le debes plata. El IRS se molesta cuando no le haces las declaraciones de impuestos en el año porque piensa que le estás ocultando algo. Tengo gente que le pregunto, ¿hizo sus taxes? No, porque salgo a pagar. No importa que salga a pagar. El IRS le da un plan de pagos. En este país hay facilidades para pagar, sí. No hay cárcel por deuda, pero tiene que seguir los recursos legales y las opciones que hay para poder eliminar la deuda. La bancarrota es una de ellas. Cuando alguien viene a nuestras oficinas pidiendo ayuda para eliminar sus deudas, ya sea el esposo o la esposa, a veces vienen los dos juntos, y uno de los dos tiene la carga de deuda pesada y la otra parte no, o no tiene tarjetas o no debe. Por estar casados, necesito presentar al señor, voy a decir Carlos, quien va a borrar sus deudas, pero necesito presentar un poco de información de la esposa. Aunque ella no esté incluida en la bancarrota, no se le van a borrar las deudas y lo más importante, no se va a afectar su crédito. O sea, se presentan a los esposos y uno de los dos eliminará las deudas. Uno puede calificar a ser bancarrota una vez cada 8 años. Todo lo que sea deudas inseguras, tarjetas de crédito, préstamos personales, mueblería, deudas con joyerías, reposiciones de vehículos, y eso se enfoca a una bancarrota bastante simple. Otras bancarrotas un poquito más complicadas, que a veces son el tipo de bancarrota 13, cubre todas las deudas que te he dicho, pero además deudas con el banco. Por lo cual, si es un 13, como expliqué hace un rato, y la gente está desesperada porque no pudo pagar el mortgage de la casa por 4, 5, 7 meses, el banco está a punto de venderle la casa, esa deuda se pone en un plan de pagos y se salva la casa. El banco no la vende porque va a estar bajo la protección de un capítulo 13 por medio del cual el cliente acepta pagar y se salva la propiedad. Las circunstancias han cambiado completamente. Con el problema de la burbuja del real estate en esa época, se hicieron muy populares en esa época las bancarrotas número 13, que es la única que para la venta de una propiedad. Entonces se hicieron, no te digo miles, millones de bancarrotas 13, por el único motivo de usar la protección para que no te boten de la casa en los siguientes 3 meses. Entonces, gente que el banco ya les iba a vender la propiedad, hacían file, capítulo 13 de bancarrota, obtenían la protección de la ley para que no se venda la casa, pero no hacían el plan de repago. Entonces, todas esas bancarrotas 13 de los años 2008, 2009, 2010 quedaron inconclusas. Los protegió la gente 2, 3 meses que les dio tiempo de buscarse un lugar donde vivir, pero como no se acabaron las bancarrotas, esa gente se quedó con su crédito mal por 10 años. Entonces, ese es uno de los efectos que tenemos en el día de hoy. La gente dice, oh, haces bancarrota, vas a tener mal crédito. Y es una conclusión totalmente errónea. Ahora, se han incrementado bancarrotas en la actualidad, no específicamente de 13, en general. El consumo de la gente ha aumentado en tarjetas de crédito, sí. Después de la pandemia, la gente se quedó sin trabajos, no volvieron a obtener sus trabajos y han estado viviendo las tarjetas de crédito. Y ahora, gente que está desesperada, sin trabajo, y sin dinero para poder pagar las tarjetas y ni siquiera para vivir, ¿no? Entonces, ¿hay un poquito de incremento en la necesidad de la gente de borrar las deudas? Sí. Se ha incrementado la necesidad de la gente de tratar de eliminar sus deudas, porque están muy altas. Han tenido que vivir y comer de las tarjetas, ¿ok? Esa gente está buscando una opción. Y en los últimos tiempos ha aparecido una opción que todo el mundo cree que es una solución y es la famosa consolidación de la deuda. A la gente le engañan diciéndole que a través de una consolidación de tarjetas van a poder eliminar las tarjetas y ser pagadas. Ese sistema básicamente es un capítulo 13 en el cual por un medio de pago, por un pago mensual a la corte, elimina las tarjetas. Entonces, ahora hay compañías que por teléfono te engañan y te dicen, ok, ha calificado para una reducción de su deuda. Va a ser un paguito muy pequeño todos los meses. Por favor, deme su seguro social, deme su tarjeta de débito. Yo
Mi oficina tiene una peculiaridad, tratamos de educar, sobre todo al mercado hispano. A nadie le des tu seguro social por teléfono, y menos tu debit card. Primero siéntate cara a cara con un abogado. El paso número 1 para ver un problema de deuda, un problema legal, toda deuda se transforma en un problema legal cuando te demandan. Entonces, busque un abogado. Ese es el primer paso. Siéntese a conversar, confirme que son abogados y ahí va a recibir la ayuda correcta. Un proceso de bancarrota normal es de 3 a 6 semanas. No debe demorar más de eso. Desde el momento que entra en la oficina se hace un análisis previo de su situación, se confirma el tipo de bancarrota al que ha calificado y se les pide a los clientes una lista de documentos. En el momento que él provee los documentos que son básicos, de ahí a 3 semanas el caso debería estar listo. ¿Necesitas un abogado? La respuesta responsable es sí. Hay paralegales, hay gente que hace file por sí mismo. No conozco en estos 15 años que tenemos de experiencia en ninguna de las 3 oficinas que tenemos un caso que haya resultado exitoso. Al contrario, tengo un 20% de clientes que llegan a nuestras oficinas diciendo que hicieron una bancarrota, que se las hizo un paralegal, pero que no le borraron las deudas y que no se concluyó, o que él ha hecho file bancarrota pero están a punto de quitarle la casa. No, les recomiendo que busquen asesoría legal y que lo hagan con un profesional. Es opción de cada uno, pero es el mejor consejo que le puedo dar. Para hacer una bancarrota, busque un abogado. Y los costos de nosotros, tenemos tarifas muy bajas y planes de pagos. Nos tenemos que adecuar a la necesidad de la gente. La gente viene quebrada, a veces con demandas, enfermos de las deudas que no saben qué hacer y no pueden dormir. Y tenemos que darles opciones. Y en mi oficina hay opciones. Nadie se va de mi oficina sin haberle borrado las deudas y ayudados con su proceso de recuperación del crédito. Somos Olympus Law Corporation, oficina de abogados, que ya desde hace 15 años nos enfocamos en ayudar a la comunidad hispana. Es donde más nos golpean normalmente con engaños, estafas y abuso. Ayudamos a rehacer su vida, a eliminar sus deudas, a prosperar, a comprar su casa, a vender su casa cuando lo necesitan. Nosotros nos quedamos con el cliente 6 meses después, en todo el proceso, que es una de las partes más bonitas en los casos, de repararle su crédito. Lleva clases con nosotros especiales sobre cursos financieros para educarlos un poquito, cómo usar las tarjetas, para qué usarlas, cómo pagarlas, y los acompañamos de la manito hasta que llegan a tener un buen crédito. Esa es la parte más reconfortante, ayudar al cliente hasta el proceso final, para que se vuelva a reinsertar en la sociedad, vuelva a tener créditos y continúe con su vida financiera saludable. La consulta y la asesoría que vas a recibir en nuestras oficinas es gratis. Entonces no tienes excusas. Si estás pasando un problema con deudas, te han quitado el carro, ya te están demandando, te están embargando tu cheque, quieren vender tu casa, háblanos, te vamos a ayudar.